eh, son muy malos amigos, malos compañeros, malos consejeros, el que estén unidos, eh, el volante y el alcohol. Por lo regular, un gran porcentaje terminan en hechos de tránsito. Dentro de ellos tenemos problemas muy serios en los cuales nos afecta a nosotros como sociedad los fines de mes, las quincenas o viernes y sábado, en donde la mayor ciudadanía se dedica al consumo de alcohol. Les voy a presentar este video para que miren el conductor ebrio, todas las condiciones que hace cuando sus capacidades cognitivas no se encuentran en las adecuadas. Ya ya me enojé. Que amo la extensión. Si ustedes se dan cuenta, las condiciones cognitivas del conductor no eran las adecuadas ya. Los niveles de alcohol ya estaban sobrepasados. Eh, y esto hace que en múltiples situaciones, este tipo de hechos de tránsito, enlute no solo a los conductores o a los familiares de los conductores, sino que también puede enlutar a otras familias que no tienen nada que ver dentro del asunto del alcohol. Un hecho de tránsito es un hecho notorio y público, que el alcohol etílico es la droga de abuso más consumida en nuestro país. También podemos decir que hay una relación directa entre el consumo del alcohol y la alta incidencia de los hechos de tránsito, como también podemos agregar que las disposiciones legales referentes al consumo de alcohol se hacen más rigurosas cada vez para disminuir la incidencia de estas lesiones y muertes consecuencias como colisiones y atropellos. Entonces, cada vez tenemos que ir implementando otras leyes que vayan en mejora de la población, ¿verdad? Miren, un hecho de tránsito donde fallece piloto y copiloto. Un vehículo es una máquina compleja en la cual se requieren las habilidades tanto de un buen juicio, una agudeza visual, un control emocional, destreza y claridad mental, coordinación motora también, facultades que están reducidas significativamente o anuladas, ¿verdad? Como consecuencia del consumo de alcohol. El alcohol digerido se distribuye ampliamente por todos los órganos o por todos los organismos de nuestro cuerpo, a excepción de la grasa.
Podemos decir que la concentración de alcohol en la sangre, alcoholemia, va a depender de factores como el consumo concomitante de alimentos, especialmente grasas que disminuyen la absorción. También el tipo de bebida alcohólica, a mayor concentración, más rápida la absorción. Podemos agregar que la presencia de enfermedades, especialmente en el hígado, nos va a ayudar a que tengamos captación y amplio consumo del alcohol y el consumo simultáneo de medicamentos o drogas. Un hecho de tránsito, también bajo efectos de alcohol, con resultados negativos para tanto para el conductor como el acompañante. Variaciones genéticas también nos van a dar la sensibilidad al etanol, que es el alcohol, ¿no? Los efectos de la ingesta de alcohol son acumulativos, no son degradativos. Y en una persona saludable, el 90% del alcohol se metaboliza en el hígado. Y promedio es de 15 miligramos por 100 mililitros de hora de consumo. Ahora, la alcoholemia es una prueba de laboratorio que se utiliza para medir cantidad de alcohol en miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Sin embargo, esto va a depender la interpretación según múltiples factores que van a depender desde el aparato, tipo de medición y persona. Luis René, tu micrófono. No se le va. Otro hecho de tránsito que nos ocasiona ese tipo de lesiones, si ustedes miran completamente destruido. Todos los tripulantes de este vehículo fallecieron. A fin de comprobar las condiciones físicas y mentales de una persona de un hecho de tránsito, hay que evaluar la valoración clínica, el estado de embriaguez y correlacionarla con una prueba sanguínea. Ahora bien, vamos a tener nosotros diferentes resultados. Oye, Efectos progresivos del alcohol. Al próximo que se le active el micrófono, lo voy a enviar a sala de espera, ¿oye? Entonces, les decía que por efectos progresivos del alcohol, por cada un gramo por cada litro, vamos a ver el comportamiento y la discapacidad que pueda tener. De 0,1 gramo a 0,29, el comportamiento del individuo es un individuo promedio que a simple vista se puede ver normal, pero los exámenes especiales pueden detectar algunos efectos sutiles. De 0,3 a 0,59, en el individuo vamos a ver una euforia suave, va a ser una actitud relajante, de alegría, locuacidad y disminución de la inhibición. También en la discapacidad vamos a tener una discapacidad en la concentración. De 0,6 a 0,9 vamos a encontrar los sentimientos mitigados, desinhibidos completamente y extroversión. Aquellas personas que ya hablan más, que empiezan a decir que les gusta, empiezan a decir que los quieren, ya se vuelven más cariñosos en determinado momento. Mientras que dentro de la discapacidad tenemos razonamiento, va a estar disminuido, percepción profunda también disminuida, visión periférica también disminuida, recuperación de la vista después del deslumbramiento, vamos a tener también no ese reflejo, y esto se debe a cuando vienen los carros de frente y le alumbran a uno, uno se recupera inmediatamente la vista. Sin embargo, al estar bajo efectos de alcohol, esta recuperación es más lenta. De 1 a 1,99 vamos a encontrar exceso de la expresión, que hay personas que ya hablan hasta por los codos.
vaivenes emocionales, cuando están contentos pueden estar llorando, cuando están enojados pueden estar alegres y así pueden haber cambios. Ya son bulliciosos y les disminuye el líbido. La discapacidad, los reflejos están disminuidos, aumenta el tiempo de reacción, la motricidad fina también se encuentra disminuida o perdida, hay tambaleo y titubeo, dificultad para hablar, disfunción eréctil temporal y posibilidad de intoxicación temporal. Dentro del comportamiento, cuando se han tomado 2 a 2,9 gramos por litro, ahí hay estupor, pérdida de la comprensión, deterioro de las acciones de la posibilidad al caer, inconscientes. También vamos a tener deficiencia motora grave, pérdida de la conciencia y amnesia. Si hablamos de 3 a 3,9, el comportamiento puede ser depresión grave del sistema nervioso central, pérdida del conocimiento y posibilidad de muerte. Cuando hablamos de discapacidad, funcionamiento, ya no hay un buen funcionamiento de la vejiga, hipoventilación, o sea, disminución de la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones, hay desequilibrio, bradicardia, que es una frecuencia cardíaca disminuida, de 4 a 4,9 gramos por litro, falta general de comportamiento y pérdida del conocimiento. La discapacidad, la respiración está disminuida, frecuencia cardíaca también disminuida, nistagmos, que son movimientos involuntarios de los ojos, es posicional y esto es debido al alcohol. Cuando es de 5 gramos por litro o más, ya se encuentra algo alto riesgo de intoxicación y la posibilidad de muerte es frecuente o mayor. Este es un caso de una paciente que bajo efectos de alcohol tuvo un hecho de tránsito y así quedó después de las múltiples cirugías que le realizaron. Entonces, vamos a ver que estas son varias las relaciones psicológicas que se deben por el consumo etílico, como la alteración del juicio, que nos explica la intoxicación progresiva que va tomando la persona al conducir un vehículo. El porcentaje de error de manejo es mayor. eh, los pilotos ebrios son más imprudentes y aumenta el incremento de alcoholemia. Hace más alto también el riesgo de accidente. Miremos esta. Múltiples accidentes que fueron todos en sus hechos de tránsito bajo efectos de alcohol. Regresó el expediente aquel que tenía el CIEP malo, ¿verdad? ¿Te recuerdas? De 94 folios. De los 90 y pico de folios, ¿te recuerdas? Fíjate que no, me pidió la pero con el sí, que está ahí, con el que está ahí. Pero creo que no tiene relación. Sigo creyendo que hay un error en el CIEP. Sigo creyendo, pero no sé. Es que al revisar el expediente,
Si ustedes se dieron cuenta, todos los hechos de tránsito que se dieron fueron aparatosos o muy violentos y estos entraron por el consumo de alcohol. ¿Alguna duda, algún Yo una duda, comentario? disculpe. Eh, ¿Cuál es el nivel normal de alcohol en sangre? Va a depender del tipo de aparato que lo tengamos y si es de laboratorio directamente. Promedio, por ejemplo, depende la casa médica que los distribuye o el laboratorio que los pueda tener. Y así como en el caso de la Policía Nacional Civil, cuando detienen a alguien y le pasan prueba de alcoholemia, ah, ¿en qué rango se basan? Mire, pues, por lo regular, todos van a andar entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro. Bien, mi amor. Me estoy con mucho dolor de cabeza. Buenas Gracias. tardes, doctor. Tengo ¿Perdón? una duda. Estaba observando en las descripciones que nos indicó, conforme los niveles de alcohol que se van ingiriendo, sí llega el punto entonces en el cual la persona puede llegar a olvidar completamente todas las acciones que tuvo bajo efectos de licor. Así es. Lo que pasa es que el alcohol ayuda a desconectar los niveles de las neuronas. Y al desconectar las neuronas, entonces ya no hay una información, ya no hay una conexión directa y eso hace de que el nivel nos haga lo que nosotros conocemos como lagunas mentales y que hayan episodios que nosotros olvidemos o que olvidemos la mayor cantidad de problemas. Licenciado, ¿y esto puede quedar de forma permanente ahí sí que literalmente pues en el cerebro de las personas puede llegar a ser una condición permanente? Si ya es una persona que es un consumidor de alcohol consuetudinario, cada vez el deterioro es mayor. Muchas gracias, licenciado. Bueno, ahora la pregunta que me quedé a medias que de contestarla sobre La la casa de papá. medición. La medición que tenemos de niveles de sangre bajo el que tiene la Policía Municipal de Tránsito en Guatemala, ellos tienen un valor de 0,00 a 0,05, si no estoy muy mal, gramos por litro. Y aquí a este nivel pueden encontrar alteraciones leves de coordinación y el juicio, de 0,05 a punto uno, perdón. Dificultad para hablar, caminar y pensar con claridad. De punto uno a punto 2 visión doble con náuseas, dificultad al controlar movimientos, es igual a la tabla que yo les presenté. Y cuando andan de 0,4 gramos por litro para arriba, están en coma, paro respiratorio y la muerte. O sea, ya entramos en pasos mayores. Eh, Considerarlo por debajo de estos niveles para poder realizar un back, Lick, ¿sí? buenas tardes. Incluso sin tomar entonces la sangre como si ya tiene cierto nivel de alcohol o no. No, no, no. Lo que sucede es de que usted va a tener cambios de algunas veces por la misma glucosa que tenemos, ¿verdad? Cetoacidosis, otros problemas, algunos problemas generales que podamos tener. Ya algunos cambios. Estamos hablando de personas ya adultas. No digamos de aquellas personas que consumen alguna otra droga. Ah, ya, gracias, Lick. Bueno, bueno, continuando, vamos a ver las heridas por arma blanca hoy. Dentro de las heridas por arma blanca vamos a tener
todas estas que nos ocasionan estas lesiones, ya sea por machete, por con cuchillo, hacha, piochas, y vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Estas son muy comunes, frecuentes, más que todo en el área rural. También estas que ocasionan casi la desmembración o decapitación, ¿verdad? Muy frecuentes hoy en día. Dentro de las heridas por arma blanca son las más comunes, las más antiguas, aunque ahora ya predominan las heridas por arma de fuego, ya son más frecuentes también. La definición, vamos a hablar de que son instrumentos compuestos por una hoja o cilindro que tiene punta, o también puede ser sin punta, un instrumento natural o artificial que corte o penetre los tejidos corporales. Dentro de de acuerdo a su origen y propósito de uso, las armas blancas se van a clasificar en fabricadas como los cuchillos, puñales, punzones, machetes, flechas, lanzas y hachas. Improvisadas, fragmentos de vidrio o de metal. ¿Quién está haciendo uso de la pizarra? Por favor, que lo borre. Quien usó la pizarra, por favor, que lo borre. Bueno, de acuerdo a su origen y propósito, vamos a hablar que son las armas blancas, que se clasifican fabricadas, como les había dicho. Las improvisadas van a ser fragmentos de vidrio, metal afilados, destornilladores, alambres, tijeras, hojas de afeitar, palas, hélices de vehículos. ¿Qué nos puede o cómo podemos identificar nosotros las heridas? Cuando son punzantes, son aquellas que nos dejan este tipo de lesiones, unas cortaduras semicirculares, cortantes, como las que tienen un puñal, que nos dejan una herida lineal con bordes nítidos, mientras que las punzocortantes son aquellas que necesitan ingresarlas con una cierta punta, nos va a dejar un borde que es con filo y tiene una penetración y de gran longitud. Mientras que las cortocontundentes, como las hachas, van a ser aquellas que necesitan del peso y que tienen filo para ocasionar las heridas y nos dejan unas heridas completamente profundas. Las punzocontundentes o punzocortantes son aquellas armas que el borde nos los dejan muy irregulares, hay penetración y un poco de filo en el momento que ingresaron. La mayoría de las lesiones provocadas por arma blanca son causadas con un objeto punzocortante, con empuñadura laminar, puntiagudo y de un solo filo, o como el cuchillo de cocina. Dentro de las clasificaciones de las heridas vamos a encontrar heridas cortantes o incisas, heridas punzantes,
heridas punzocortantes y heridas contuso-cortantes. Esta es una de las más frecuentes, ¿verdad? Heridas cortantes con un cuchillo y por lo regular en las áreas de trabajo como son las manos. Las heridas cortantes o incisas, vamos a decir que son superficiales, de forma lineal y oblicuas, bordes lisos, con larga dimensión y predominante. Otro tipo de heridas incisas, ¿verdad? Frecuentemente y muy vistas en mujeres especialmente. Instrumentos que podemos decir que las causan van a ser todas aquellas que son lesivos con filo. Esta característica es apta para el corte y sección de tejidos. Es por lo regular de manera superficial, por presión y deslizamiento. Esto es lo básico de estas que necesitan deslizamiento para poder realizar el corte, como los cuchillos de cocina, cualquier objeto filoso que se deslice con fuerza sobre el cuerpo. Normalmente son las que miramos, ¿verdad? Aquellos que intentan suicidarse y que solo queda ahí porque nadie se muere con este tipo de lesiones. Heridas punzantes son heridas pequeñas, redondas, ovaladas o de forma de estrella, que pese a la apariencia exterior pueden ser consideradas como penetración o la profundidad. Esta es la dimensión predominante y tiene como trayectoria fundamental que casi siempre en fondo por algún objeto pueden atravesar parte anatómica y se confunden muchas veces con heridas por arma de fuego. Ejemplo, múltiples heridas en la espalda y el tórax. Heridas punzocortantes, vamos a hablar que como consecuencia de las secciones van a penetrar y con corte en la profundidad de los tejidos y cavidades corporales. Por lo regular tienen un punto de filo. Estas heridas tienen dos componentes, uno que es superficial en la piel y otro interno que es el trayecto. El tamaño y la forma de la herida de la piel tienen componente superficial y va a depender de la forma del arma, el ángulo con que entró, el movimiento de la hoja dentro de la herida o el movimiento de la lesión al momento de ser causada la herida, el estado de tensión o relajación de la piel afectada. También las líneas de Langer, que estas no son más que una formación de colágeno y fibra elástica de la dermis. Tipo de lesiones punzocortantes, muy frecuente estos tipos de lesiones. Las heridas contuso-cortantes van a resultar de la acción del peso y la penetración de los sujetos pesados y filo de los tejidos corporales. Tipos particulares de heridas, por ejemplo, heridas en acordeón, la profundidad de la herida no corresponde con el tamaño del objeto que la causó. La herida de defensa en las extremidades, en especial las manos y el antebrazo. Es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de lesiones. Cuando hablamos de las heridas de vacilación, van a ser una serie de heridas superficiales y profundas. Por lo regular están ubicadas en la cara anterior de las muñecas, en la parte anterior del cuello, y estas no son más que demostrar que es un intento de ocasionarse una lesión mortal en los casos de suicidio. Sin embargo, como les decía anteriormente, ninguno se va a morir por algunas heridas que se hagan en las muñecas. Cuando hablamos de heridas de degüello, son heridas cortantes y punzocortantes en la parte anterior y lateral del cuello, como el que vimos en el ejemplo número 2 al inicio de la clase.
Estas heridas pasionales, también vamos a tener las heridas pasionales, que son múltiples heridas en el rostro y área precordial. O sea, cuando hablamos de área precordial es el pecho. Eh, Estas heridas nos dan un simbolismo que indica odio y poder. Una herida de cuello. ¿Cómo van a ser las características según el instrumento y el tipo de herida que ocasiona? Por ejemplo, las cortantes van a predominar. ¿Qué característica tienen? Predomina la longitud sobre la profundidad, mecanismos de producción, presión y deslizamiento. Los bordes son lineales, como lo habíamos dicho anteriormente, en los extremos. Tienen una cola de entrada larga y una cola corta de salida. Los instrumentos, por lo regular, son cuchillos, navajas de afeitar en un solo filo. Consideraciones anatómicas: la piel, el panículo adiposo, vasos superficiales y hemorragia externa. Si las lesiones son punzantes, ¿qué características encontramos? Va a predominar la profundidad sobre la extensión, el mecanismo de producción, que es presión y desgarro, separación en dos planos, que bordes circulares y triangulares como los anillos de contusión causados por la presión del mango, instrumentos, cuerpos cilíndricos de punta afilada, naturales y espinas de aguijones, y consideraciones anatómicas: la cavidad, órganos vitales, infecciones por arma contaminada y hemorragias internas. Si son este tipo de lesiones, por ejemplo, se van a confundir con heridas por arma de fuego. Una, porque el orificio es redondo, de bordes regulares, y dos, porque se tiene este tatuaje a su alrededor, que vamos a ver más adelante qué es lo que ocasionan estas heridas por arma de fuego. Las cortopunzantes predomina la profundidad de la extensión. También vamos a tener dentro del mecanismo presión y penetración de la sección. Sus bordes son lineales, limpios, sin puentes de tejidos y algunos romos, pero son muy pocos este tipo de lesiones. Dentro de los instrumentos, una punta agudizada, uno más con más filo, y las características de consideraciones anatómicas: la piel afecta a la piel, panículo adiposo, y también hay hemorragia interna y externa. Cortocontundentes, va a predominar la profundidad, van a tener una extensión variable entre sus características, pero va a depender de la fuerza que se utilizó. El mecanismo de producción: una presión de deslizamiento con cinética añadida y separación de las fibras sin corte. Los bordes van a ser irregulares, con contornos bien golpeados. El tipo de herida va a ser, no va a ser uniforme, muy irregular, y profundidad. Los instrumentos con hoja afilada, el peso es considerable, como los sables, cuchillos pesados, hachas y azadones. Por lo regular, va a afectar en colgajos, órganos vitales, y también puede estar afectado en los huesos. El tipo de herida, por ejemplo, si es desarmador, puntiforme y profundo. Cortante, superficial, no tan profundo, con un martillo, área de destrucción con pérdida de tejido y profundo. Cuando es como estos raspadores, mayugadura y pérdida de sustancia de la piel. ¿Qué características va a considerar el médico forense? Se trata de heridas causadas por arma de blanca, lo tiene que él definir. ¿Cuál era la posición de las partes al momento de darse el hecho? ¿Hubo forcejeo, lucha? ¿Se defendió la víctima? ¿Qué tipo de arma causó las heridas? ¿Cuál fue el orden en que fueron causadas las lesiones y si fueron esas causadas en vida? En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Con qué fuerza se utilizó el arma? ¿Y cuál fue la manera de muerte? Respuestas que se tiene que dar el médico forense. Tipo de heridas: cortantes, una herida cortocontundente, heridas también cortocontundentes en cara, ya suturada del lado derecho,
Otra herida, cortocontundente, una herida ya suturada a la par. Alguien con un cuchillo dentro del cuello. No se extrae hasta que esté en sala de operaciones. Otro tipo de lesiones con arma blanca. En este caso, un arma blanca que fue elaborada con incrustación en cara y cráneo. Herida en abdomen con salida del epiplón y parte del intestino. Paciente con herida con machete en cráneo, perdón, con hacha. Y tarea para mañana. Van a investigar qué significa balística, balística exterior, balística interior, balística final o de efectos. ¿Algún comentario o duda? Buenas tardes, perdón, doctor, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. la tarea necesita carátula. No, 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 solo investiguenlo. La No lo vamos a tienen que subir a enviar. la plataforma, disculpe. No, no, no lo tienen que enviar. Solo investiguenlo y ténganlo ahí para su información. Muchas gracias, doctor. Bueno, para servirle. Doctor, buena tarde. Buenas tardes. Doctor, ahí también otra de las formas de no sé si no se tomaron en cuenta es con ácidos. Perdón, fíjese que se ve un poquito su audio. La forma también con ácidos, cuando les tiran ácidos a mujeres. Eso también ha estado muy, bueno, no aquí, en otros países han utilizado ácidos en los rostros Sí, pero eso los vamos a ver más adelante porque entran dentro de las quemaduras por químicos. ok, ok. Gracias. Bueno, para servirle. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona es atacada dormida, por ejemplo, cuando una persona está dormida y es atacada con arma blanca, tiene un corte en el cuello y obviamente después vienen más puñaladas, ¿esta persona entra en conciencia o puede que fallezca dormida? No, depende o sea, va a depender de cada acción. Por ejemplo, yo se lo voy a poner de esta forma. ¿Qué pasa si viene una persona X y agrede con un bate cuando está dormida y el primer golpe es en la cabeza? Lo deja inconsciente y de ahí lo apuñala. La persona no sintió. Pero si la persona está dormida y llega y la apuñala en el abdomen o en el tórax, va a sentir el dolor y su reacción va a ser de lucha o de pelea. Ya en una de esas, él le puede pegar en la cabeza y ya cambia la historia, pero en estos casos, el... Perdón. Bueno, en estos No, doctor, casos... no fui yo. Ah, bueno, pero en estos casos, la situación es cómo reacciona depende del lugar que es inicialmente atacado. Por ejemplo, si la herida inicial es en la aorta, ya no hay fuerza para defenderse, doctor. Puede ser que tenga fuerza, ¿verdad? Porque va a tener un par de minutos en lo que pierde la cantidad de sangre. Ahora, si es una herida, por ejemplo, un cuchillo y llega a la aorta abdominal o al corazón, cuestión de segundos y puede fallecer.
Sí, esa era mi duda, doctor, por un caso que vi, tenía como que la incógnita de cómo pudo haber sido la causa de la muerte, ¿verdad? Sí, sí. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Catherine. Doctor, perdone, yo le quería comentar algo, pero es fuera del tema sobre algo sobre la sección, entonces yo no sé si lo podría hacer acá o es personal o cómo podría ser. ¿Sobre qué? Es que fíjese, licenciado, de que yo estaba en la sección, estaba recibiendo clases con usted en la hora de las 7. Pero fíjese que como también llevo escuela de vacaciones, fíjese que hoy me comentaron de que no puedo llevar escuela y la clase de la pre en la noche. Entonces, me pusieron para acá con usted en horario de la tarde. Hoy es mi primera hora, ahorita en la tarde en su clase. Entonces, no sé cómo podría ser ahí si no habrá algún inconveniente. ¿Dónde arregló usted eso? En control académico fui el día de hoy. Ah, bueno, si fue a control académico y ellos le dijeron eso, no hay ningún problema. Ah, bueno, sí, yo como tengo todas las asistencias, ¿verdad, doctor? En el horario de la noche. Entonces, hoy es mi primera, como la primera clase acá ahorita en la tarde. Comuníquese más tarde con nuestra auxiliar, que es Sonia. Ah, Y claro que le sí. habla usted también al auxiliar de las 7, que es Mancía. Ah, muy bien. Y que ellos todos ya se pongan de acuerdo con su asistencia. Ah, bueno, está bien, doctor, le agradezco mucho. Sí, conmigo la asistencia únicamente va a valer para tener derecho a calificación. Ah, muy bien. Sí, Gracias, doctor, le bueno, va a agradezco servir. mucho. Bueno, no viendo más preguntas, les quiero agradecer y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Que tengan un feliz tarde y hasta mañana.